el hecho de hacer cine, generar emociones y generar un impacto en el espectador, en este caso, Ok. el espectador que va al cine, es bueno, interesante, me gusta, me apasiona, pero sentí con el tiempo y con el desarrollo de esta profesión o de lo que estamos haciendo ahora es que no tiene el mismo impacto. O sea, tiene varios parámetros de impacto Ok. hacer modelos de simulación. Primero, porque impacta al docente para poder enseñar las técnicas Ok. y todo eso. Y también impacta al paciente. Creo que es mucho más enriquecedor, o sea, por lo menos en lo personal, Claro. que generar una emoción que... Ricardo, yo no sé si tú sabes la magnitud de lo que tú haces, porque tú generas un impacto. Porque cada vez que una persona practica con esto, quizás el día de mañana lo va a hacer con un paciente real y le puede salvar la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Doble Contraste, una conversación con dos puntos de vista, a veces a favor, otras veces en contra. Y bueno, de verdad que agradecerles por la sintonía y por estar con nosotros hoy acá. Hoy vamos a hablar un poco en el podcast de hoy, o en nuestro episodio, de simulación. Y ya les voy a decir que me acompaña una persona que es muy importante, no solamente para EduTrauma, sino personalmente para mí. Pero cuando se habla de simulación en trauma, pues definitivamente es un tremendo recurso adicional desde el punto de vista pedagógico para el desarrollo de ciertas habilidades que a veces son difíciles de replicar cuando uno está en docencia, porque evidentemente si usted tiene una herida cardíaca, como yo siempre lo digo, el mejor o el peor momento para usted enseñarle a un estudiante cómo hacer una refe cardíaca es con un paciente, porque definitivamente quizás tenga una sola oportunidad. Y es precisamente la simulación que nos da eso, nos da la oportunidad de equivocarnos, de volverlo a hacer, pero digamos que el punto acá es la capacidad que podamos tener nosotros de recrear la condición lo más similar a lo que va a vivir, en este caso el médico, ya sea en un ambiente de atención al paciente politraumatizado, ya sea en una actividad o una particularmente pues una técnica específica, como lo dije antes, cómo abordar una lesión vascular, cómo rafiar una herida cardíaca, etcétera. Bueno, y para eso, el día de hoy nos acompaña un gran amigo, mi querido Ricardo Ramírez. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio de EduTrauma. Bueno, y no solamente invitarte, porque tú más allá de invitado, tú eres parte del equipo de EduTrauma. Ricardo es el CEO de una compañía que se llama Training Surgery, que nosotros tenemos pues una relación muy importante, EduTrauma, con Training Surgery, por el desarrollo precisamente de simulaciones como estrategia de educación. ¿No es así, Ricardo? Sí, bueno, estoy feliz de estar aquí compartiendo nuevamente. Buenísimo, Y contento por todo lo que hemos hecho en conjunto con claro. respecto a lo que son los modelos de simulación y de estrategia con respecto a lo que es EduTrauma y lo que es Training Surgery. Pero lo importante, Ricardo, es que tú tienes tiempo en esto. O sea, no es que ha sido un nacimiento en paralelo, no, sino que tú vienes trabajando en simulación desde hace tiempo. Primero, ¿quién es Ricardo? Bueno, yo en lo profesional soy cineasta. Comencé como cineasta hace de 20 y tantos años. Y sigo amando el cine, pero... Y trabajé luego mucho tiempo, aproximadamente 9 años, en la Universidad Católica haciendo edición de videos, pero de la parte quirúrgica, editando distintos tipos de cirugía. Y ahí O, fue donde, o sea, que tú, perdón que te interrumpa, o sea, que tú aplicabas tu profesión de cineasta claro, precisamente a, bueno, ayudar la edición de claro, video, pero siempre relacionado con la medicina, porque me estás diciendo que así empezaste, ¿no? claro, lo que pasa es que, bueno,
comencé a hacer películas y todo el tema de producción y dirección, Mm. pero hubo un momento que ya, pucha, necesito como algo estable, entre Claro. comillas, y salió el tema de trabajar como editor en la Universidad Católica. Y en ese instante, bueno, no sabía nada de medicina, fue hace como 30, 25 años atrás, y comencé a encontrar algo muy interesante en todo lo científico, en cómo eran los procesos de cirugía, cómo eran cada una de las técnicas que se utilizaban. Claro. Y en paralelo, también trabajé en todo lo que es simulación. Ahí comenzó como de a poco como a explorar todo lo que es simulación, porque se hacía mucho simulación y doctores cirujanos hacían diplomados y cursos en todo lo que es simulación. Oye, Ricardo, ya, espérate un momento porque se me van a ir las ideas, Sí. pero es importante esto que me llama la atención. Porque el cine, respetando, no sé si cometo un error decir esto, pero el cine es un gran simulador. Porque las películas precisamente tratan de representar Sí. situaciones, etcétera, ¿no? Simulada. ¿Eso fue lo que te llevó a ti o sea, a meterte en este medio? ¿O? En parte sí, Ajá. porque, bueno, esto lo he pensado muchas veces, pero el hecho de hacer cine, generar emociones y generar un impacto en el espectador, en este caso, Ok. el espectador que va al cine, es bueno, interesante, me gusta, me apasiona, pero siento, o sea, sentí con el tiempo y con el desarrollo de esta profesión o de lo que estamos haciendo ahora es que no tiene el mismo impacto, o sea, tiene varios parámetros de impacto Ok. hacer modelos de simulación. Primero, porque impacta al docente para poder enseñar las técnicas Ok. y todo eso, y también impacta al paciente. O sea, un médico cirujano que no tiene un entrenamiento o que no está Correcto. correctamente capacitado y que a él no le generamos algún impacto como experiencia con respecto a tener ese link con respecto A la vida a simular una cirugía real. real, Exacto. creo que es mucho más enriquecedor, o sea, por lo menos en lo personal, Claro. que generar una emoción que es de muy corto tiempo. Claro. Bueno, claro, quizás tú no, porque no tienes que estar pues en relación directa con un evento quirúrgico real, estar en quirófano, etcétera, pero uno que de repente está en quirófano y está en simulación puede ver que existe realmente una relación importante o una equidad entre lo que uno vive afuera y lo que uno puede simular. Entonces, porque no solamente es quizás la técnica, sino cómo se siente el cirujano al momento de afrontar una situación determinada. Y Claro. eso también es lo que tratamos de reproducir. O sea Sí. que si el tipo se asusta cuando está operando, tiene que asustarse cuando está simulando. Claro, ese impacto de Ajá. enfrentarse a... Porque existen muchos simuladores y empresas que se dedican a simular, pero no generan el impacto de sentirse dentro de un pabellón o sentir el sentir como el criterio que puede llegar a tener Ok. un médico o un cirujano al enfrentarse ya sea Claro. a un escenario Exacto. que tenga un parámetro muy similar al real. Interesante. No, y que influye la situación en la toma de decisiones, Claro. en lo que es lo que él va a decidir para el paciente. Y eso repercute evidentemente, en la salud de nuestro paciente. Bueno, Ricardo, fíjate, tú y yo hemos venido trabajando desde hace algunos años. Afortunadamente, nos conocimos a través de un gran amigo en común, que es Rodrigo Muñoz, claro. Un gran cirujano que yo le digo, tú sabes que los cirujanos tienen sus cirujanos, ¿no? Que operan en su familia. Y bueno, él es el cirujano de mi familia, casualmente. Y de aquí le mandamos un gran saludo a Ricardo. A Rodrigo. A Rodrigo, perdón. Ricardo, tú empezaste a trabajar con Rodrigo por un tema también de simulación, porque él es cirujano bariátrico y empezaste a hacer como intestinos, ¿no? Claro, con Rodrigo nos conocimos en la Universidad Católica. Ajá. Entonces en ese tiempo él ya estaba haciendo su cirugía, etcétera. Ujú. Y bueno, muchas veces trabajamos juntos en temas de él tenía que, no sé, Editar los un videos. bypass, un manque Ok. gástrico. Correcto. Y prácticamente, bueno, al principio no tenía mucha experiencia en editar o Claro. saber los pasos de la cirugía, pero con el tiempo los médicos decían, pucha, edítame este bypass. Y bueno, Ya tú sabías, ya, porque sabías los pasos, claro, entonces exacto. ya lo tenías claro.
Entonces, esa experiencia me sirvió mucho para entender cuáles son las cirugías, Claro, cuáles son los pasos importantes, cuáles son los puntos claves de cada cirugía. exacto. Porque es reglado, la cirugía es reglada. Bueno, para seguirles contando esto, Mm, entonces, claro, yo en un momento necesitaba, precisamente estaba, con nosotros damos mucho también el mm, curso de manejo integral del abdomen abierto, el MIA, y estábamos precisamente con unos simuladores de abdomen abierto y los que veía no me gustaban, y porque la característica del intestino no era bien. Y entonces fue Rodrigo el que me dice que tú tenías mm. unos simuladores de intestinales que eran espectaculares. Y yo decía, bueno, eso está perfecto porque la idea de esto es no utilizar biológico Biológico. por todo lo que Sí, repercute. sí, sí. Y ya vamos a Sí, hablar un claro. poquitico de eso. Entonces fue así como tú una vez nos llegaste con, y yo Mm, me quedé realmente sorprendido gratamente de mm. la característica del intestino que tú estás desarrollando. ¿Cómo fue que tú llegaste a eso? ¿O fue a través de la misma... En paralelo, cuando estudiaba cine, Ajá. estudié efectos especiales. Es que ahí viene la cosa, Ricardo. Ok, ok, ok. Entonces, lo ideal del cine es que sea lo más verosímil a la realidad. Ujú. En ese tiempo no sabía tanto de materiales, entonces tuve un viaje a Estados Unidos, Los Ángeles, y pude como entender cómo funciona el arte de los efectos especiales. Y eso lo apliqué directamente a la ciencia con respecto a cómo es el intestino, más el paralelo de conocer cómo es la simulación cuando trabajaba. Claro. Y es difícil porque es como, yo no obviamente no he operado, Claro, no tengo la técnica, pero sí he sentido como tocado como intestino, etcétera. claro. Pero tampoco tengo ese feedback de inmediato de un médico cirujano que dice, sí, este es realmente. Entonces, ese intestino o los intestinos que he hecho ha pasado por distintos grados o etapas de desarrollo, Correcto. en que me doy cuenta que el material no sirve, que es muy duro, que no tiene la Correcto, mucosa, correcto. los planos del... Claro, Sí, los planos del intestino como claro. tal, pues, para Y la hora la de la sutura. resistencia igual para poder Bueno, suturar. qué increíble. Entonces, así fuiste perfeccionando. Entonces, Claro. claro, Ricardo entonces me llevó unos modelos de intestino, entonces creamos el abdomen. Claro, fue algo conjunto. Él fue el que hizo toda la magia. Nosotros íbamos asesorando, hicimos varios Sí. prototipos y al final quedó. Y de hecho, hicimos dos tipos de abdomen: un abdomen convencional o tipo uno según la clasificación de Big George, y un abdomen tipo 2 que tiene una fístula. Sí, Sí. creo que fue un tipo 2 Sí. bueno, con contaminación con fístula y Sí. tal, qué sé yo, pero espectacular porque inclusive puede replicar la fístula intestinal, ese problema tan grave que nosotros tenemos habitualmente y que, bueno, qué mejor manera de simular una situación que es tan compleja. Entonces, y cuéntame un poquito y cuéntale a la audiencia un poco cómo fue que desarrollaste y sobre todo qué material, si es que se puede decir, no digas los secretos Sí. porque son sus secretos, pero ¿qué material utilizas habitualmente? O porque de verdad que replicar un contenido intestinal es como que raro, ¿no? Sí, en este caso que el modelo de abdomen tenía una particularidad que no podía ser de silicona. La Ok, silicona normalmente no se adhiere a ningún eh, plástico, etcétera, o correcto. adhesivo por sus componentes. Claro, porque esto, Ricardo, perdón, eras para el dispositivo Aptera. Entonces él lleva una película adhesiva. Claro. Entonces tú decías que no pegaba. No, era Fíjate. imposible pegarlo con silicona. Entonces tenía que Correcto. buscar un material plástico Claro. Ujú. rígido, entre comillas, para lograr el adhesivo. Y el resto era materiales de silicona con distintas densidades. Ok. Eso lleva Oye, un poco a la parte como sentir, porque hay pasos que es como buscar y meter claro. eh, El el dispositivo dentro de la dispositivo cavidad, hay dentro que de la simular cavidad. la cavidad y que esa cavidad sea, digamos que impermeable para efectos de que podemos colocar un líquido y sacarlo, Claro. porque eso se trata, ¿no? El ejercicio se trataba de eso. Bueno, hicimos ese simulador que estuvo muy bueno. Quizás les voy a poner unas imágenes para que lo vean y lo seguimos utilizando constantemente. Y después empezamos con el curso de destrezas quirúrgicas en trauma, que aprovecho de comentarles que mientras que salga este episodio, durante la grabación y mientras que salga el episodio, está corriendo la versión de septiembre del curso, bien interesante, y es precisamente en la fase práctica donde nosotros utilizamos algunos simuladores que ya se los voy a enseñar. Pero antes de eso, quiero comentarles que la simulación tiene, digamos que varias aristas, ¿no?
Yo puedo simular, cuando se trata de procedimientos quirúrgicos, puedo simular con animales vivos, anestesiados. Perdón, puedo simular con cadáveres. Y esos cadáveres pueden o no estar perfundidos, lo hemos hecho. Y también, evidentemente, con modelos no biológicos. Pues. Entonces, claro, hay ventajas y desventajas de utilizar unos u otros. Ya casi, Ricardo, casi no se está utilizando modelos animales vivos por aquello de, bueno, por la concientización sobre el manejo con animales y toda esta cosa. Hay lugares que está prohibido. Y de verdad que a ciencia cierta, bueno, la herida cardíaca es lo que más representativo porque es un corazón, por ejemplo, el cerdito es un corazón realmente similar, pero el resto yo siento, nosotros el equipo sentimos que puede ser sustituido. Los cadáveres son un poco más complicados, pues legalmente utilizarlo, es más difícil, son más costosos y aún más perfundiéndolo. Pero entonces llegamos al punto en la simulación y el primer simulador que hicimos para el DQT después del abdomen abierto fue el simulación vascular, el simulador vascular. Porque claro, dijimos, bueno, ¿cómo no poder hacer un sistema? Un sistema, bien por eso, que le pudiera replicar a él pues la sutura, etcétera. Entonces, eso fue nuestro primer simulador. Háblanos de ese simulador que lo tengo acá y se los voy a ir enseñando poco a poco. Sí, bueno, este simulador es como la tercera versión o cuarta versión. Correcto, correctamente. Porque pasamos, bueno, el tema vascular al principio no se veía tan complejo desde la parte técnica como de fabricación. Claro. Porque todavía no llegaba como a la parte de la arteria. Claro, claro. Porque había que hacer como la parte estructural. La parte estructural es esta que está acá, claro. que donde está pues simulando, no sé, imagínense usted que es una pierna o un muslo de un paciente y el área quirúrgica propiamente dicho, porque este caparazón representa el área quirúrgica. Claro, entonces en un principio recuerdo que imprimimos una caja que era muy básica, claro, que tenía una parte de piel y tenía el trauma, si se puede decir. Exactamente. Y podía acceder a la parte vascular. Correcto. Pero nos cuestionamos que en la práctica, cómo cambiábamos, era poco práctico claro. Hacer cambios que otros practicaran y cambiaran la arteria. Claro, claro. Entonces ahí fue evolucionando el sistema y pusimos un carrete. Sí, no claro. sé si se ve. Sí. Yo creo que si lo saca se puede ver. Hicimos un carrete intercambiable de alguna forma. Increíble. Ese fue creo que fue el tercer modelo que hicimos y aparte hicimos uno que es una versión doble para arteria y vena. Arteria y vena. Perfecto. Y fue, o sea, lo hemos probado y de alguna forma ha sido validado para el entrenamiento y ha tenido como buenos feedback con respecto a... Totalmente. Fíjense, esto está construido, aquí lo vemos en la cámara, está construido con, ¿qué es esto, Ricardo? Esto es silicona. Como silicón. Entonces, claro, permite que se vea la herida y lo novedoso de tu sistema, que esto lo hiciste tú, realmente... Porque nosotros le damos la idea a Ricardo, pero Ricardo es el que termina confeccionando todo esto. Lo principal es esto, que uno puede sustituir acá digamos que el carrete, por así decirlo, y aquí casualmente está suturado, porque tuvimos una práctica hace poco con los muchachos e hicieron unas anastomosis acá. Tal. Pero entonces, bueno, se trata de eso, se trata de que se pueda pues recrear un espacio. Y además de que le podemos poner, tanto por acá como por acá, un flujo de sangre. Si hay filtración. Si hay filtración o no. Entonces, bueno, siento como tú que ha sido muy satisfecho el desarrollo que hemos tenido con esto. Pero lo más importante, Ricardo, es que siempre, y allí está la unión y lo interesante del equipo de EduTrauma con el equipo tuyo de Training Surgery, que no es solamente crear un simulador. O sea, porque un simulador es algo inerte, algo que está allí, que tú lo tienes y ya está, pero detrás del simulador hay toda una estrategia pedagógica y académica que debe estar acompañando. Y eso es lo que nosotros reforzamos en EduTrauma. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, generamos la idea, te decimos cómo es la idea, te damos videos característicos, bastantes videos de lesiones vasculares te mandé para que tú tuvieras la idea y tú increíblemente, pues con tu ingenio, pues produces esto y nosotros sobre esto establecemos la estrategia porque en este simulador hay una estrategia académica.
donde están pues las clases, cómo se hacen los procedimientos. Entonces va de la mano una cosa con la otra y definitivamente es así. O sea, yo nada hago con tener un dispositivo porque que no va a tener Sí, adicionalmente eso. es muy interesante eso, porque esto por sí solo no es nada sin la parte de docencia y el contenido que EduTramo de alguna forma eh, le genera valor. Correctamente. Eso es importante. Valor. Y muchas veces cuando uno habla de estas cosas, habla de precio y de valor. Cuando las cosas. Sí, No, que eso es muy caro, pero eh, que es muy caro ¿por qué? Porque vale mucho o porque cuesta mucho. claro. Son dos cosas que Sí, sí, son sí. distintas, pero tiene razón. Bueno, entonces nosotros hemos seguido avanzando y de hecho nuestro segundo simulador, que no lo trajimos acá por el tema de espacio, quizás les pongo unas imágenes, fue el simulador de la cava. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ese simulador es muy bueno, es impresionante porque ese simulador tú le colocaste un sistema que tiene flujo. Sí. Entonces, y fíjense que esto que interesante, a mí me surgió la idea del simulador porque estaba un día en el hospital y llegó una lesión de cava suprarrenal donde tuvimos que hacer la rafia de la cara posterior transfixiante de la cava suprarrenal y tuvimos que hacerle la rafia de la cara posterior a través de la cara anterior. Entonces le dije a Ricardo, oye Ricardo, ¿por qué no hacemos un simulador de esto? Porque esto es complicado que el día que se le aparezca a un cirujano tener esto y lo hacemos. Y efectivamente lo hicimos y estuvo muy interesante. Cuéntame un poquitico ese proceso de cómo llegaste a crear ese simulador. Sí, al principio también, bueno, todos los simuladores son complejos, pero era mucho más complejo por la textura de la cava, ¿no? Claro, Porque había que hacer la sutura posterior claro. primero Ujú. y prácticamente tenías que abrir Por la parte por anterior. la parte anterior Claro, y suturar internamente. claro. Y esa fue como una parte compleja, pues. Darle esa resistencia fue complicado para Fue tremendo, sí, ¿no? llegar a eso. Fue tremendo. Y el sistema que pusiste, porque es súper súper cool, porque es como una poncherita donde la sangre recircula, pero la sangre que sale no salpica nada, la sangre cae en la poncherita y un sistema de bomba la vuelve a succionar y la vuelve a pasar por el sistema simulando, e inclusive le pusiste hasta un regulador de la presión, increíble. Sí, eso fue como también muy interesante en el sentido de que lograr que la sangre que está saliendo por la cava tenía que recircular Claro. y nuevamente salir. Porque no iba a Correcto. ser, no podía ser un sistema eterno, entonces tenía correcto. que recircular. Claro. Entonces ahí tiene que ver con toda la parte ingenieril que ahí prácticamente no podía hacerlo solo. Entonces ahí con parte del equipo de ingeniería que es Francisco, él ayuda también Qué bueno, qué bueno. De tu equipo, pues Sí, de tu del equipo de equipo. trabajo. Qué interesante. Y bueno, tú sabes que guardando la diferencia cuando uno, para nosotros cuando estamos operando, Ujú. Ricardo, hay un dispositivo que se llama Cell Saver, que es el dispositivo salvador de sangre. Mm. Y muchas veces nosotros en el Hospital Sotero lo tenemos y a veces en determinadas circunstancias lo utilizamos y la sangre que está perdiendo el paciente pasa por un sistema especial que filtra y puede volvérsela a poner al paciente. O sea que es un recuperador sanguíneo de un volumen, ojalá que tuviéramos, pero fíjate, tú lo tenías en el simulador y de verdad que interesante. No, pero ese simulador en sí genera también ese impacto de cuando genera esa complejidad. Claro. Siento que es muy interesante. No, y el participante se estresa porque Sí. está sangrando y lo ve que está sangrando y está perdiendo sangre. Dice, oye, aquí estoy que pararlo. Hasta que lo. Hace el clampeo, El exactamente. clampeo. Hasta eso lo hicimos, el clampeo por arriba y por abajo. Bueno, espectacular. Entonces, fíjense, y hoy en día hemos estado siguiendo pues en esta onda. Ahorita que pronto va a venir el curso Manejo Integral de Politraumatizado, estamos diseñando algunos simuladores de cricoteriotomía, traqueostomía, etcétera, de toracotomía inclusive, todas esas cosas. Pero siguiendo en la onda del destrezas quirúrgicas y que nosotros en el curso hacemos una cirugía de banco, que la hacemos con órganos Reales. ex vivos, Sí. reales allí, pero hemos estado trabajando en otras cosas. Y yo quisiera traer acá, esto parece un programa de cocina cuando viene Pero el ya está otro. preparado. Pero ya está preparado todo. Y esto no crean ustedes que es bueno, no es un hígado cebollado, pero es otra cosa. Pero fíjense, sería en lo que se está trabajando ahora. Y quiero comentarles algo. Las cosas con Ricardo comienzan así, es increíble. Uno le da una idea a Ricardo y Ricardo casi que en 48 horas la desarrolla, increíble. Y luego entonces vamos haciendo y vamos perfeccionando. Y este sería
que como que prácticamente el primer prototipo Claro, el primer del prototipo. hígado que tenemos. Y la idea es que este hígado eventualmente sangre, como está aquí, y que de repente podamos hacer algún tipo de lesión, y que la persona pueda, pues, simular cierta lesión hepática. ¿Cómo te ha ido con esto? Cuéntame cómo te ha ido con Bueno, ese este simulador. tiene varias partes, porque igual Ok. es como internamente tiene como toda la rama del hígado en el sentido para... Claro, tiene árbol biliar Claro. y tiene arteria. ¿Y cómo hiciste eso? O sea, ¿lo dividiste por dentro? ¿Hiciste una serie de conductos? Sí, se genera el mismo conducto. O sea, técnicamente no lo puedo contar, No, pero, no lo puedes contar. No, por eso te digo. El secreto sin secreto. pero tiene todo eso para mayor versatilidad para el Claro, momento de si por tienen que supuesto. hacer un corte, un trauma o simular algo en especial. De hecho, que en el contexto de no trauma, tú Mm. tienes un simulador de colecistectomía, ¿no? Que tienes que le pusiste la Claro, vesícula sí. para que entonces dentro de la caja negra Mm. que se utiliza para operar para practicar, mejor dicho, la laparoscopia, entonces poder hacer una Sacar colecistectomía, piedra sacar, interesante. Mm. Que de hecho, en el curso de destrezas quirúrgicas tenemos una estación de rafia de diafragma que también tú diseñaste Sí. el tejido de diafragma tejido. como para que la persona practique poniendo los puntos. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Entonces, Sí, bueno, como lo conversamos, tenemos 3 escenarios de hígado, claro, que sería el hígado con el trauma de bala, ¿o no? correcto. Que es penetrante, Que es penetrante. digamos que tiene un trayecto intraparenquimatoso y queremos simular, por ejemplo, la colocación del balón de Sestack en Blackmore, Sí, en esta cosa. En eso estamos eso trabajando. estamos. ¿Y Más, qué otra cosa? Como más el trauma que está... el trauma abierto como si fuera cerrado, que Sí, está que abierto completamente. Y allí vamos a poder tener la oportunidad de hacer como ligadura o Claro. selectiva de los conductos que están dentro, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? lo interesante, o sea, de trabajar con esto, o sea, creo que esto es progresivo, el tema Claro. de la transición de pasar de lo orgánico o de lo Ujú. biológico en este caso a lo artificial. Tiene esa transición, pero es súper interesante que ellos tengan ese impacto también, ese impacto de sentir como la sensación Claro. de que están tomando un material biológico. Claro. Sí, Entonces, o es, sea, es un reto para mí en realidad. Y para nosotros. claro. No, y es interesante porque cada vez que hacemos un curso tú estás ahí, estás pendiente y estás como que viendo qué detalle y siempre viene. Bueno, esto viene, como saben, esto es un prototipo que estamos, bueno, que entre Ricardito y nosotros estamos desarrollando, más él que nosotros ponemos la idea y él pone el hecho y su intelecto y bueno, pronto vamos a tener, yo creo que va a ser muy interesante. Pero tú, Ricardo, además de esto, desde hace tiempo hacías modelos de riñón, Sí. tumores renales. Cuéntanos de eso también. Lo que pasa es que una de las cosas que encontramos en el mercado que no hay modelos para cirugía, pero personalizados, si se puede decir, para algo en específico. Por ejemplo, o sea, si se hace simulación de... No podemos hacer una simulación de cirugía de un tumor renal en un animal o en un modelo cadavérico. Claro, con la lesión propiamente. Porque técnicamente no existe. Claro. Entonces no se puede recrear esa instancia. Entonces lo ideal es, no hemos focalizado también en esa personalización con respecto Claro. a qué específicamente necesita entrenar, cuál es la causa, etcétera, etcétera. Claro. Sí, porque, por ejemplo, fíjate, y una idea que surge ya inclusive en este momento, aquí se le pudiera poner una lesión quística. Claro. Y entonces este simulador de hígado meterlo dentro de la cuestión laparoscópica. Dentro del contexto de... Y entonces ellos hacer la enucleación del quiste o hacer cualquier cosa. O sea, es muy interesante. Muy interesante porque lo que dijimos al principio, es preferible practicarlo acá, equivocarte acá, hacerlo N cantidad de veces que con un paciente. Y lo puedes replicar las veces que quieras sin Lo puedes replicar las veces que quieras, exactamente. problema de contaminación biológica. Etcétera. Correcto. Que eso es una de las cosas que nosotros hemos pensado, que a futuro, porque es muy costoso y la logística es muy grande. Nosotros a veces cuando vamos a otros países cuesta un poco. Porque el material quirúrgico que utilizas en animales solamente es para animales, tienes que tener un lugar biotério específico, de verdad que cada vez cuesta arriba. Y no hay riesgo biológico, lo que tú dices. Con esto, para nada, es simplemente llevarlo en la maleta y ya, como hicimos para Perú, que nos llevamos los simuladores en la maleta. De hecho, es lo interesante, nadie te podría poner un problema por un plástico. Eso es correcto. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué estamos trabajando hoy en día en nosotros, además del hígado?
Bueno, estamos trabajando con un simulador de corazón. Ajá. Que lo vimos ya en una oportunidad. Yo hice una publicación en Instagram del corazón que estuvo muy, muy chévere. Y esto es la versión. Esto parece, o sea, si ustedes ven esto, sí parece un alien, Sí. ¿no? Ahí lo están viendo, pero esto así comienza. Y este es el prototipo. Este es el prototipo. Este es el prototipo. La primera versión ya salida a la luz. Y les prometo que, ahorita lo están viendo así, y les prometo que cuando esté terminado y probado, les vamos a enseñar la versión final para que vean. Pero la parte técnica ya está muy avanzada y ya hemos logrado un poco la simulación del riesgo que es hacer una cirugía cardíaca. Correcto. Fíjate, cuando uno diseña un simulador, y esto es importante, uno tiene que perseguir, y es lo que yo a veces le digo a Ricardo, yo quiero que el estudiante haga esto. Es decir, el desarrollo de un simulador pasa por los objetivos que uno quiere desde el punto de vista académico. Claro. Que yo te decía, mira, Sí. yo quiero que metamos el aptera en el abdomen y que eso eche o que tenga una fístula. Claro. O yo quiero que él haga la rafia vascular así metido en el lugar como que pareciera que él estuviera en el campo quirúrgico. Y en esta oportunidad el corazón lo que queremos era que tú lo hiciste muy bien, que moviera, pero que tenga un pericardio, porque esto que está acá, que lo ven acá, espero que lo estén viendo bien, es un pericardio. Entonces pasa por los procedimientos que debe tener o que debe hacer el estudiante, que es abrir el pericardio en el contexto de una esternotomía media, sería por acá, o estamos trabajando también en un tórax, Sí, en poner esto en el tórax, con los pulmones inclusive, para abrirlo lateralmente, o sea, simular en la mayoría de los casos esto. Pero entonces tú me dijiste que desde el punto de vista técnico ya tenemos el corazón con movilidad. Funcionando y con el trauma de alguna forma ya... Y pudiste, Ricardo, porque una de las cosas importantes era poder hacer el latido intermitente, porque a veces la bomba todo eso ya lo lograste. Ahí, bueno, trabajamos en dos configuraciones, Ok. que es como la expansión de alguna forma del corazón Correcto. y como la contracción. Correcto. Sístole y diástole. Sí. Sístole y diástole. Entonces eso se puede ir regulando. Ah, una maravilla. Entonces se puede regular con mayor... Claro. Tú sabes que en la Católica hace algunos años hicimos también unos simuladores con el equipo de simulación, de todo el equipo de Julián Varas y estaba Gabriel, estaba el Gabo, estaban varias personas trabajando, Pablo Achurra también, que lo tengo prometido invitarlo al podcast. Y en ese momento, en una caja que parecía que simulaba el tórax, ellos colocaron un corazón de cerdo, y lo pusieron en bomba. Y entonces lo ponían en bomba para que simulara que estuviera latiendo o estuviera cargado de... Claro. Y entonces le hacíamos lesiones, eso sangraba y lo suturaba. Entonces, eso es más o menos lo que queremos replicar acá. Claro. El hecho de que tenga pericardio, es interesante que tenga derrame pericárdico para Sí. que ellos lo abran, tal qué sé yo, y después la rafia Claro, porque cardíaca. internamente está el sangrado, entonces se llena internamente entre el corazón y el pericardio. Correcto. Que es un derrame que está Un por efecto derrame. cardíaco. Pero tú viste que sí sabes de medicina. O sea, tú estás al giorno, estás pero... Claro. Nada, estás pero al día con toda esta estrategia. Entonces, bueno, eso es lo que queremos. Uno de los retos más importantes, Ricardo, y que tú como como el eje de manufactura de todos estos dispositivos, es tratar de hacerlo, de replicarlo para que se replique varias veces. Es decir, cómo hacer que este pericardio, bueno, yo lo quito y pongo otro pericardio. O el corazón si ya tiene una rafia o 2, 3 rafias, entonces cómo hacer eso. Eso yo creo que es un reto, ¿verdad, Ricardo? Sí, porque obviamente el fin de utilizar un simulador no es utilizarlo y dejarlo utilizar. El fin es que la complejidad, o sea, la técnica o lo que tenga que Correcto. hacer el cirujano o el que está enseñando en este caso, se pueda replicar varias veces. Correcto. O sea, de poder entender, o sea, si yo estoy haciendo el corte de la... Del pericardio. del pericardio. Correcto, del pericardio. Ajá. del pericardio. Después puede venir otro alumno y quiere volver a hacer el corte y lo ideal es tener esa parte intercambiable. Como Claro. Es interesante y es un reto, ¿no? Porque se puede. Aquí veo que hiciste como una especie de malla interesantísimo todo esto, ¿no? Sí, porque o sea, lo ideal es generar esa resistencia para poder cerrar el corazón, poder cerrar el pericardio de manera... Y tienes también idea de hacerle unos pulmones al lado, ¿verdad? Unos pulmones
se está desarrollando el tema de los pulmones, también por lo mismo que se pensó lo del Claro. hígado, pensando también en el modelo de toracotomía, Exactamente. donde entras por el costado del Izquierdo, para hacer el clampamiento de la para- aorta, sí. para todas esas cosas. No, súper interesante, Ricardo, ¿verdad? Que es súper interesante. Y la otra cosa que me acabo de acordar en este momento que hicimos también en conjunto con el equipo de la Católica de simulación fue el simulación del Reboa. ¿Te acuerdas? Sí. Ese dispositivo y era bien interesante porque, bueno, estaba en las arterias, uno metía el Reboa, hacía la oclusión y eso también se desarrolló muy, pero muy, muy interesante. Lo que pasa es que el Reboa casi no le estamos dando tanto uso, ¿no? Ok. Entonces, interesante. Bueno, esto es crucial, ¿no? Y lo último, Ricardo, tengo una sorpresa por aquí interesante que trajiste. Y es esto. Esto está súper genial. Quiero enseñársela. Este es como tu primer Sí, es el packing set, tu primer pack. Esto está espectacular. De verdad que, Sí. de hecho, vamos a quitar esto de aquí. Que es un poco lo que estábamos conversando recién. Y lo voy a poner acá. Cuéntame, háblame un poco de esto, Sí. de este producto. ¿Qué Bueno, tal? este en particular, el intestino con mesenterio, que en realidad, Intestino con mesenterio. claro, que en realidad es la técnica que utilizamos en DQT, que es una Así es. de los procedimientos. Así es. Y esto es lo que un poco hablábamos hace poco. Yo puedo tener un modelo de simulación, pero no me sirve de nada si yo no tengo el reemplazo, que Correctamente. es como el intercambio de lo esencial o de lo que te genera hacer la práctica en sí. Claro, claro. Y una de nuestras estrategias, entre comillas, de marketing es vender esto con packing, cosa de que se pueda vender el modelo y entregar esto como Claro, reemplazo del absolutamente, modelo. absolutamente. Bueno, mira, esto está... bueno, y esto caracteriza mucho a Ricardo, porque cada vez que nosotros le pedimos un modelo a Ricardo no solamente nos llega con el modelo, sino nos llega con un empaque, una cosa súper elaborada. Esto está, pero súper genial. Como decía Mafia al principio, esto parece una Barbie. La Barbie Ricardo. Barbie Training. Barbie intestino. Una Barbie intestino. No, pero Barbie esto intestino. está súper genial, Ricardo. De verdad que, bueno, tanto yo personalmente como todo el equipo de Utrauma, siempre vas a tener de nosotros el apoyo para el desarrollo de todas estas cosas y te deseamos extremadamente toda la suerte del mundo en estas cosas porque de verdad que te mereces mucho porque, Ricardo, yo no sé si tú sabes la magnitud de lo que tú haces. Porque tú generas un impacto. Porque cada vez que una persona practica con esto, quizás el día de mañana lo va a hacer con un paciente real y le puede salvar la vida. Y a veces no nos percatamos de ese detalle tan importante. Y como tú decías antes, la simulación es poner en contexto algo similar a la real y repetirlo. De hecho, yo en una sesión por allí me grabaron en un curso que decía que, como que dando la definición de qué es el maestro, o qué es el experto, mentira, qué es el experto. El experto es el que más repite algo, el que más hace algo. Y esto te permite ser experto, porque lo haces y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer hasta que, bueno, vas perfeccionando la técnica. Tiene esa conexión con el entrenamiento. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así que yo de verdad que te quiero felicitar. Mira, sin darnos cuenta, tenemos 38 minutos aquí hablando. Parece mentira, ¿verdad? Sí, parece. Parece mentira y parece que estuviéramos... es que es muy interesante el tema del... sobre. Y de verdad que para nosotros es un honor tenerte a ti como aliado estratégico, comercial, de todo punto de vista, que Trainer Surgery crezca en la medida como nosotros en Edutrama siento que estamos creciendo y esto me parece súper espectacular. Así que yo de verdad que te deseo lo mejor y no sé qué palabras finales tienes tú para terminar acá. Principalmente gracias por la invitación. Bueno, ya soy de la casa. Por supuesto. He crecido un poco en esto de la simulación con ustedes, en Edutrauma. Y nada, principalmente amaba mucho el cine, o lo amo, pero esto me cautiva casi de la misma forma, cada día más. Bueno, y yo le voy a confesar algo, y se lo he dicho a Ricardo, yo dije, bueno, nosotros tenemos muchas cosas que queremos hacer y tenemos un ímpetu muy grande y estamos trabajando mucho en conjunto, mientras que nosotros estamos procesando todo ese material que probablemente a futuro le vamos a entregar, a futuros inmediatos le vamos a entregar con los nuevos cursos, las nuevas cosas que estamos haciendo.
Pero yo a Ricardo yo te he dicho que yo quisiera en algún momento, aprovechándote que tú estás y toda esa experiencia como cineasta, como tu verdadera profesión, tu madre, tu profesión madre, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer, no sé, yo no te digo que una serie de Netflix, pero algo hay que hacer con esto, que tenga una connotación educativa. A mí me parece importante. Y fíjate cómo son las cosas que yo estoy grabando. Estamos grabando esto hoy y hoy en la mañana recibo una llamada del doctor Aurelio Rodríguez, uno de los fundadores de la Ciudad Panamericana, un gran maestro de la cirugía. Y él en su mensaje me dice, Pablo, porque sin yo decirle nada ni nada, esto es así como que me dice, ¿por qué no hacemos algo como una película, pero que enseñándole a la gente cómo hacer las cosas y tal? Y yo digo, qué increíble la conexión y que cuando uno está como por el mismo camino, ¿no? Entonces, está eso en pie, que yo creo que en un futuro no muy lejano podemos hacer algo, ¿no? Sí, obvio. Sí, de todas maneras. De hecho, me llamaron hace 2 días de una gran amiga de Brasil para, no sé, no, eso no te lo conté, No. una amiga de Brasil que estaban haciendo una película basada en una historia de un atleta que tuvo un incidente en el mar y tuvo una amputación parecido a otro gran amigo nuestro. Y estaban haciendo una película de él y me llamaron como para pedirme asesoría desde el punto de vista médico de algunos términos, unas cosas que se utiliza, pero eso me emocionó porque al final del día es interesante y es un proyecto que está ahí latente. Eso es muy interesante en el sentido de que recuerdo una serie que no que vimos en conjunto, pero me dijiste, mira, Coreana. la coreana. Claro, de trauma, pero era muy cómica, pero era interesante. Yo te decía, mira esto, mira lo que están haciendo, ¿no? Y de hecho yo hace algún tiempo, no lo he hecho más porque no tengo tiempo, en el TikTok, cuando me aventuré por pasar por TikTok por allí, tenía una cuestión que se llamaba Trauma Show. Entonces, claro, yo agarraba la película, Ricardo, y con un evento traumático y lo analizaba. Entonces, claro, le decía lo que era bueno, lo que era y lo que no era verdad. Pero con un tema jocoso. Y eso, aunque no lo creas, eso crea impacto, eso llega. Sí, antes tenía como la visión crítica de cineasta al ver algo. Ajá. Pero ¿cómo es esto? Pero ahora tengo la visión crítica de cineasta y la visión crítica de alguien que se dedica a lo que es trauma o a lo que es simulación. Claro. Aunque las películas, y con esto terminamos porque si no vamos aquí, porque estamos buenísimo. A raíz de la colaboración esta que te estoy comentando, de la gente de Brasil, ella me hizo un comentario interesante porque decía, claro, que en el cine pueden ocurrir, hay como que permiso. Sí, para la licencia como para... Ajá, pero entonces ella me habló de la licencia o el permiso poético. Claro. Entonces me causó impacto y es verdad. O sea, claro, la película es para entretener. Te deja un mensaje en la mayoría de los casos, pero también es entretenida. Entonces, no todo puede ser tan real porque si no perdería esa cuestión, ¿no? ¿Cierto, no? Sí. Bueno, Ricky, muchísimas gracias por venir otra vez. Sí. De verdad que súper contento. A ustedes los dejo con este episodio que realmente yo lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes lo disfruten. Yo sé que Ricardo también. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a ver con qué cosa o con qué tema los sorprendemos. Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Te gustó? Bueno, sí. ¡Qué bueno! Muy entretenido. Coño, Ricardo, pero está bien. ¿Ah? Sí. Bueno, yo creo que estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a arrancar ya. Bueno, Ricardo, una cosa. Si tú y yo estamos hablando y nos estamos mirando. Ok. Arrancamos entonces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de...